El sol del mediodía caía con fuerza sobre el taller mecánico El Buen Motor, en la colonia industrial de Guadalajara, Jalisco. Roberto Mendoza, de 42 años, limpiaba sus manos manchadas de aceite con un trapo viejo mientras observaba el Audi último modelo que acababa de estacionarse frente a su taller. El vehículo desentonaba completamente con el modesto establecimiento de 3 cajones que Roberto había levantado con tanto esfuerzo durante los últimos 20 años. Una mujer elegante, de unos 35 años, descendió del automóvil con movimientos calculados. Llevaba un vestido de diseñador, lentes de sol carísimos y un bolso que probablemente costaba más que todo el inventario de herramientas del taller. Sus tacones repiqueteaban contra el concreto mientras se acercaba con una expresión de evidente disgusto al ver el lugar. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal, suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Roberto se acercó con su característico profesionalismo, secándose las manos y esbozando una sonrisa cordial. Había aprendido durante sus 2 décadas en el oficio que la apariencia de los clientes nunca determinaba la calidad de su trabajo y que cada persona merecía el mismo respeto y dedicación. «Buenas tardes, señora. ¿En qué puedo servirle?», preguntó Roberto con voz amable. La mujer lo miró de arriba a abajo con una expresión de desdén apenas disimulado, como si estuviera evaluando si realmente quería que alguien con overol manchado de grasa tocara su vehículo. «Mi auto está haciendo un ruido extraño», dijo con tono cortante, sin siquiera quitarse los lentes de sol. «Vengo porque este es el único taller abierto en esta zona. Necesito que lo revise rápido. Tengo una cita importante en 2 horas». Roberto asintió con paciencia. Estaba acostumbrado a clientes impacientes y exigentes. «Claro que sí, señora. ¿Me puede describir exactamente qué tipo de ruido escucha y en qué momento se presenta?». La mujer suspiró con exasperación, como si la pregunta fuera una molestia innecesaria. «No sé, un ruido». «Para eso eres el mecánico, ¿no? Para saber esas cosas. Yo solo sé que suena raro cuando freno». Roberto mantuvo su compostura profesional. «Entiendo. Permítame hacer una prueba de manejo rápida para identificar el problema. ¿Me permite las llaves?». La mujer vaciló visiblemente. «Mis llaves valen más que... Bueno, solo ten cuidado. Este auto cuesta más de lo que probablemente ganas en un año». Aquellas palabras habrían herido a cualquiera, pero Roberto simplemente asintió y tomó las llaves con cuidado. Había escuchado comentarios similares antes y había aprendido a no tomarlos personal. Su verdadero valor no estaba en las opiniones de desconocidos, sino en la calidad de su trabajo y en la integridad con la que vivía cada día. Roberto condujo el Audi cuidadosamente por las calles cercanas al taller, prestando atención a cada sonido, vibración y comportamiento del vehículo. Después de 15 minutos de evaluación meticulosa, regresó al taller con un diagnóstico claro en mente. El problema era más serio de lo que la cliente probablemente esperaba. Estacionó el vehículo y regresó donde la mujer esperaba, revisando impaciente su teléfono celular. «Señora, ya identifiqué el problema», dijo Roberto con tono profesional. «El ruido viene de las pastillas de freno delanteras, que están completamente desgastadas. Pero hay algo más preocupante. Los discos de freno también están dañados por el uso prolongado de pastillas gastadas. Además, detecté que el líquido de frenos está contaminado, lo cual es peligroso». La mujer lo miró con escepticismo evidente. «¿Qué tan grave es eso?». «Bastante grave», respondió Roberto honestamente. «Con los frenos en estas condiciones, su seguridad está comprometida. No debería conducir el vehículo hasta que se repare».
El trabajo incluiría cambio de pastillas, rectificación o cambio de discos y purga completa del sistema de frenos. Calculo unas 4 horas de trabajo. ¿4 horas? La mujer alzó la voz. Eso es inaceptable. Ya te dije que tengo una cita importante. Solo pon unas pastillas nuevas y listo. Roberto negó con la cabeza calmadamente. Señora, entiendo su urgencia, pero no puedo en conciencia hacer solo un trabajo parcial. Si únicamente cambio las pastillas sin atender los discos dañados y el líquido contaminado, estaría poniendo en riesgo su seguridad. Los frenos podrían fallar en cualquier momento. La mujer se quitó los lentes de sol bruscamente, revelando unos ojos verdes llenos de irritación. Mira, no sé si estás tratando de sacarme más dinero inventando problemas, pero no soy tonta. Mi esposo conoce perfectamente de autos y me dijo que solo necesitaba cambiar las pastillas. Respeto la opinión de su esposo, dijo Roberto con diplomacia, pero le invito a que venga a verificar personalmente el estado del vehículo. Puedo mostrarle exactamente los problemas que encontré. Mi esposo es ingeniero mecánico, dijo la mujer con orgullo y condescendencia. Estudió en una de las mejores universidades de México. Él sabe mucho más que un mecánico de barrio como tú. Solo haz lo que te digo y ya. Roberto sintió el aguijón del comentario, pero mantuvo su profesionalismo. Durante 20 años había lidiado con todo tipo de personas y había aprendido que la verdadera dignidad no requería defender constantemente el propio valor. Señora, le repito con todo respeto, no puedo hacer un trabajo que sé que es inadecuado. Estaría comprometiendo su seguridad y mi reputación profesional. Si prefiere, puedo darle el diagnóstico por escrito y usted puede buscar una segunda opinión en otro taller. La mujer lo miró con una mezcla de incredulidad y furia. ¿Me estás diciendo que no vas a arreglar mi auto? Le estoy diciendo que no voy a hacer un trabajo a medias que podría ponerla en peligro, aclaró Roberto firmemente. Si acepta el trabajo completo, con gusto lo realizo. Si solo quiere el cambio de pastillas, le recomiendo que busque otro taller, aunque le advierto que cualquier mecánico responsable le dirá lo mismo. La mujer soltó una risa sarcástica. ¿Sabes qué? Mi esposo te despediría al instante por tu actitud. Él es gerente de operaciones en una empresa muy importante del sector automotriz. Está acostumbrado a tratar con mecánicos y proveedores y no tolera este tipo de insolencia. Roberto casi sonrió ante la ironía de la situación, pero se contuvo. Lamento que lo vea así, señora. Mi intención no es ser insolente, sino honesto. La decisión es completamente suya. La mujer guardó silencio por un momento, visiblemente debatiéndose entre su orgullo y la preocupación por la seguridad. Finalmente, su pragmatismo ganó. Está bien, haz el trabajo completo, pero más te vale que esté listo en 4 horas y que el precio sea razonable. Le garantizo que así será, respondió Roberto. El costo total, incluyendo piezas de calidad original y mano de obra, será de 12,000 pesos. 12,000 pesos. La mujer casi gritó. Eso es un robo. Roberto mantuvo la calma. Señora, su vehículo es un Audi importado. Las piezas originales son costosas y el trabajo requiere precisión especializada. Si prefiere, puedo cotizarle con piezas genéricas, pero no las recomiendo para un vehículo de esta categoría. La mujer apretó los labios, claramente molesta, pero sin argumentos válidos. Hazlo con piezas originales, pero te advierto, si mi esposo encuentra algo mal hecho, vas a tener problemas serios. Roberto asintió pacientemente. Entendido, señora. ¿Me deja un número de contacto para avisarle cuando esté listo? La mujer le dio su tarjeta personal con un gesto brusco. Soy Patricia Salazar de Ortega. Espero tu llamada en exactamente 4 horas. Después de que Patricia se marchó en un taxi,
Roberto suspiró profundamente. Llamó a su ayudante, un joven de 23 años llamado Miguel, que llevaba 3 años aprendiendo el oficio con él. «Órale, don Roberto», dijo Miguel acercándose. «Esa señora sí que venía pesada, ¿verdad? Hay de todo en este mundo, mijo», respondió Roberto con filosofía. «Lo importante es siempre hacer bien nuestro trabajo, sin importar cómo nos traten. Vamos a dejar este Audi como nuevo». Roberto y Miguel trabajaron meticulosamente en el Audi durante las siguientes horas. Primero, desmontaron las ruedas delanteras y confirmaron el diagnóstico inicial. Las pastillas de freno estaban completamente gastadas, reducidas prácticamente al metal, y los discos mostraban surcos profundos por el desgaste. «Mira, Miguel», señaló Roberto, «¿ves estas marcas en el disco? Esto pasó porque las pastillas se gastaron por completo y siguieron frenando con el soporte metálico. Es peligrosísimo. Quien haya estado manejando este carro la última semana estuvo en riesgo constante». Miguel observaba con atención, absorbiendo cada lección de su mentor. «¿Y el líquido de frenos, don Roberto?» «Vamos a checar ahorita», respondió Roberto. Usó su probador de líquido de frenos y confirmó que estaba contaminado con humedad, lo cual reducía significativamente su efectividad. «Mira el color. Está oscuro. El líquido de frenos debería ser casi transparente con un tono amarillento. Este está contaminado. Vamos a hacer un flash completo del sistema». Durante las siguientes horas, Roberto demostró por qué era considerado uno de los mejores mecánicos de la zona industrial de Guadalajara. Con 20 años de experiencia trabajando en todo tipo de vehículos, desde los más humildes hasta los más lujosos, había perfeccionado su técnica hasta convertirla en arte. Rectificó los discos de freno usando su torno de precisión, asegurándose de que quedaran perfectamente lisos y balanceados. Instaló pastillas de freno originales Bosch, verificando meticulosamente el ajuste. Realizó la purga completa del sistema de frenos, eliminando todo el líquido contaminado y reemplazándolo con DOT 4 de alta calidad. Después, calibró perfectamente el sistema, probó la presión del pedal y realizó una prueba de manejo para verificar que todo funcionara perfectamente. «¿Viste cómo se hace, Miguel?», preguntó Roberto mientras limpiaban las herramientas. «Un trabajo así en una agencia le costaría a la señora unos 20,000 pesos. Nosotros le estamos cobrando 12,000 y estamos haciendo el mismo trabajo, o mejor. Eso es lo que nos diferencia. Calidad al precio justo». Miguel asintió admirado. «Don Roberto, ¿por qué no cobra más? Usted tiene la experiencia y la capacidad». Roberto sonrió. «Porque no se trata de cuánto puedas cobrar, sino de ser justo. Además, mijo, el dinero va y viene, pero la reputación y la tranquilidad de conciencia, esas son para siempre». Exactamente 4 horas después del inicio del trabajo, Roberto llamó a Patricia. «Señora Salazar, su vehículo está listo. Todo quedó perfectamente reparado». «Ya voy para allá», respondió ella secamente sin agradecer. 30 minutos después, Patricia llegó al taller acompañada de un hombre alto, de unos 40 años, vestido con traje ejecutivo. Era evidentemente su esposo, el tal ingeniero que supuestamente sabía tanto de autos. Roberto los recibió profesionalmente, limpiándose las manos antes de saludar. «Buenas tardes. Usted debe ser el señor Ortega», dijo Roberto extendiendo la mano. El hombre la estrechó con frialdad. «Soy Javier Ortega. Mi esposa me dijo que le quisiste cobrar 12,000 pesos por un simple cambio de pastillas de freno. Eso me parece excesivo». Roberto mantuvo la compostura. «No fue un simple cambio de pastillas, señor. Le explico exactamente lo que se hizo». Durante los siguientes 10 minutos, Roberto explicó detalladamente cada aspecto del trabajo realizado,
mostrando las pastillas viejas, completamente desgastadas, los discos que había rectificado y el líquido de frenos contaminado que había drenado. Javier Ortega escuchaba con atención creciente y su expresión fue cambiando gradualmente de escepticismo a reconocimiento profesional. ¿Puedo ver los discos que rectificaste?, preguntó Javier. Por supuesto, respondió Roberto llevándolo al área de trabajo. Los discos rectificados brillaban como espejos, perfectamente lisos y balanceados. Javier los examinó cuidadosamente, pasando los dedos sobre la superficie. Este es un trabajo de precisión excepcional, admitió Javier con tono más respetuoso. ¿Qué torno usaste? Un AMCO 4000, respondió Roberto. Lo tengo desde hace 15 años y lo mantengo perfectamente calibrado. Javier asintió impresionado. Ese es un equipo profesional de alta gama. No es común verlo en talleres pequeños. El tamaño del taller no determina la calidad del trabajo, dijo Roberto simplemente. Javier caminó hacia el Audi y lo revisó con ojo experto. Verificó el ajuste de las pastillas, revisó el nivel del líquido de frenos y finalmente solicitó hacer una prueba de manejo. Roberto aceptó sin vacilar. Cuando regresaron de la prueba, Javier lucía visiblemente impresionado. El trabajo está impecable, reconoció. Los frenos responden perfectamente, sin vibración ni ruido. Incluso el pedal tiene la presión exacta. Debo admitir que dudé cuando mi esposa me contó el precio, pero ahora veo que es completamente justo. De hecho, en una agencia te habrían cobrado el doble. Patricia parecía incómoda, claramente no esperando que su esposo validara el trabajo del mecánico que ella había despreciado. Bueno, pero igual 12,000 pesos es mucho dinero, insistió débilmente. Es un precio más que razonable, Patricia, la corrigió Javier, algo molesto. Este señor hizo un trabajo excelente que literalmente podría haberte salvado la vida. Los frenos estaban en condiciones peligrosas. Roberto aceptó el pago en efectivo y extendió la factura. Le garantizo el trabajo por 6 meses, dijo. Si tiene cualquier problema relacionado con lo que reparé, con gusto lo atiendo sin costo. Javier estrechó firmemente la mano de Roberto. Se nota tu profesionalismo y experiencia. ¿Cómo te llamas? Roberto Mendoza, para servirle. Mucho gusto, Roberto. Definitivamente volveré. De hecho, tengo otros 2 vehículos que necesitan mantenimiento. Patricia permanecía callada, visiblemente avergonzada por el contraste entre su actitud inicial y el reconocimiento que su esposo estaba dando al mecánico. Cuando la pareja se preparaba para irse, Javier se detuvo y volteó. Por cierto, Roberto, ¿no estarías interesado en trabajar para una empresa más grande? Con tu nivel de habilidad podrías ganar mucho más. Roberto sonrió amablemente. Agradezco el comentario, señor Ortega, pero estoy contento con mi taller. Aquí soy mi propio jefe y puedo trabajar con la calidad que me gusta, sin presiones corporativas. Javier asintió con comprensión y respeto. Entiendo perfectamente. La independencia tiene su valor. Aún así, si alguna vez cambias de opinión, aquí está mi tarjeta. Roberto aceptó la tarjeta cortésmente y la guardó en el bolsillo de su overol. Después de que la pareja se marchó, Miguel se acercó riéndose. «Órale, don Roberto. ¿Vio cómo la señora quedó callada cuando su esposo le dio la razón a usted?» Roberto negó con la cabeza sonriendo. «No se trata de tener razón o quedar bien, Miguel. Se trata de hacer bien tu trabajo y tratar a todos con respeto, aunque ellos no te respeten a ti». Lo que Roberto no sabía en ese momento era que aquella interacción aparentemente simple estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que cambiarían completamente su perspectiva sobre muchas cosas. 3 días después de reparar el Audi de Patricia, un miércoles por la mañana, Roberto estaba diagnosticando un problema de transmisión en una camioneta Ford cuando vio llegar un BMW Serie 5 al taller.
Del vehículo descendió un hombre de unos 55 años, vestido con ropa casual, pero evidentemente de calidad. Tenía el cabello canoso, una barba bien recortada y una presencia que transmitía autoridad natural. «Buenos días», saludó el hombre con voz cordial. «¿Es usted Roberto Mendoza?» «Sí, señor, para servirle», respondió Roberto limpiándose las manos. «¿En qué le puedo ayudar?» El hombre sonrió ampliamente. «Mi nombre es Ernesto Villanueva. Javier Ortega, mi gerente de operaciones, me habló muy bien de su trabajo. Dice que es usted un mecánico excepcional». Roberto parpadeó sorprendido. «¿Javier Ortega es su gerente?» «Así es», confirmó Ernesto. «Trabajo en el sector automotriz». Javier quedó muy impresionado con la reparación que le hizo al auto de su esposa, y cuando me contó los detalles técnicos, decidí venir personalmente a conocerlo. Roberto asintió, todavía procesando la información. «Me da gusto que el señor Ortega quedara satisfecho. ¿Trae algún vehículo que necesite revisión?» Ernesto señaló su BMW. «Tengo un problemita que varios mecánicos han intentado resolver sin éxito. El auto a veces pierde potencia al acelerar, pero es intermitente. Algunos días funciona perfectamente, otros días el problema aparece. Ya lo llevé a la agencia y no encontraron nada». Roberto se interesó inmediatamente. Los problemas intermitentes eran los más desafiantes y los que realmente probaban la habilidad de un mecánico. ¿Me puede describir exactamente cómo se comporta el auto cuando el problema aparece? Ernesto explicó detalladamente los síntomas. Roberto escuchó con atención, haciendo preguntas específicas sobre las condiciones en que ocurría la falla, el tiempo de conducción antes de que apareciera y el comportamiento del motor. «¿Le molesta si hago una prueba de manejo?», preguntó Roberto. «Para nada, adelante». Roberto condujo el BMW por aproximadamente 20 minutos, prestando atención a cada detalle. Al principio todo funcionaba perfectamente, pero después de 15 minutos de conducción, sintió exactamente lo que Ernesto había descrito: una pérdida momentánea de potencia al acelerar. Regresó al taller con una hipótesis en mente, pero necesitaba verificarla. «Señor Villanueva, creo saber qué puede ser, pero necesito hacer algunas pruebas con equipo de diagnóstico. ¿Me puede dejar el auto por unas 3 horas?» «Por supuesto. ¿Qué piensas que puede ser?» «Prefiero no especular hasta estar seguro», respondió Roberto profesionalmente. «Pero si mi hipótesis es correcta, es un problema que solo se manifestaría después de que ciertos componentes alcancen determinada temperatura operativa». Ernesto asintió impresionado por la metodología. «Excelente. Volveré en 3 horas». Una vez que Ernesto se marchó, Roberto se puso a trabajar con Miguel. Conectó el escáner de diagnóstico automotriz, pero como esperaba, no mostraba códigos de error. El problema era demasiado sutil o intermitente para activar el sistema de diagnóstico a bordo. «Vamos a hacerlo a la antigua, Miguel», dijo Roberto. «Cuando los aparatos no nos dicen nada, confiamos en la experiencia y la observación». Durante la siguiente hora, Roberto hizo múltiples pruebas. Dejó el motor en marcha hasta alcanzar temperatura operativa completa, luego comenzó a probar sistemáticamente diferentes componentes. Revisó el sensor de masa de aire, el sensor de temperatura del refrigerante, las bobinas de encendido, el cuerpo de aceleración y finalmente se centró en el sensor de posición del árbol de levas. «Aquí está el problema», anunció Roberto después de realizar mediciones precisas con su multímetro. «El sensor de posición del árbol de levas está enviando señales erráticas cuando alcanza cierta temperatura. Es por eso que el problema es intermitente y solo aparece después de conducir un rato». Miguel observaba fascinado. «¿Cómo supo dónde buscar, don Roberto?» «Experiencia, mijo. Después de 20 años, aprendes a reconocer patrones.
Un problema que solo aparece después de alcanzar temperatura operativa casi siempre tiene que ver con un componente eléctrico que se está degradando por el calor. El sensor del árbol de levas es uno de los culpables más comunes en los BMW de esta generación. Roberto reemplazó el sensor con una pieza original BMW que tenía en su inventario. Después realizó otra prueba de manejo extensa, esta vez conduciendo por más de media hora. El problema no volvió a aparecer. El motor respondía perfectamente en todas las condiciones. Cuando Ernesto regresó, Roberto le explicó detalladamente qué había encontrado y cómo lo había solucionado. Le mostró el sensor defectuoso y explicó técnicamente cómo el componente fallaba al calentarse. «Increíble», dijo Ernesto con admiración genuina. 3 mecánicos diferentes, incluyendo la agencia oficial, revisaron este auto y nadie pudo identificar el problema. ¿Cuánto te debo? El sensor me costó 2,000 pesos y le cobro 1,000 de mano de obra, respondió Roberto. 3,000 pesos en total. Ernesto lo miró incrédulo. Solo 3,000. Roberto, este mismo trabajo en la agencia me hubiera costado por lo menos 8,000 y probablemente habrían querido cambiar media docena de componentes más para asegurarse. Roberto se encogió de hombros. Solo cambié lo que estaba dañado. No tiene sentido cobrar por cosas innecesarias. Ernesto pagó y le dio un billete de 500 pesos extra como propina, que Roberto inicialmente rechazó, pero finalmente aceptó ante la insistencia. «Roberto», dijo Ernesto antes de irse, «quisiera que almorzáramos juntos mañana si estás disponible. Hay algo que me gustaría discutir contigo». Roberto, aunque sorprendido por la invitación, aceptó. «Claro, señor Villanueva. ¿A qué hora y dónde? Te paso a recoger mañana a la 1 de la tarde. Conozco un buen restaurante cerca de aquí». Al día siguiente, Roberto se vistió con su mejor ropa casual, unos pantalones de mezclilla limpios y una camisa polo, y esperó a Ernesto. Cuando llegó la hora, Ernesto apareció conduciendo su BMW, ahora funcionando perfectamente. Fueron a un restaurante tradicional mexicano en el centro de Guadalajara, un lugar elegante pero no ostentoso. Durante el almuerzo, Ernesto comenzó a hablar con Roberto de manera más personal. «Roberto, déjame contarte algo sobre mí. Hace 30 años, yo era exactamente como tú, un mecánico con un pequeño taller. Empecé en un garaje prestado en la colonia Oblatos, trabajando solo con las herramientas más básicas». Roberto escuchó con creciente interés mientras Ernesto narraba su historia. Con el tiempo, el taller creció. Empecé a contratar a otros mecánicos. Luego abrí una segunda ubicación, después una tercera. Eventualmente, convertí los talleres en una red de centros de servicio automotriz. Hoy, mi empresa, Grupo Automotriz Villanueva, tiene 22 sucursales en 5 estados. Empleamos a más de 300 personas y facturamos alrededor de 150 millones de pesos al año. Roberto casi se atragantó con su bebida. Ernesto Villanueva era uno de los empresarios más exitosos del sector automotriz en el occidente de México. Su nombre aparecía regularmente en las revistas de negocios. «Pero déjame decirte algo, Roberto», continuó Ernesto. «A medida que el negocio creció, algo se perdió. Cuando tienes 22 talleres, es imposible mantener el mismo nivel de calidad personal en todos. Tienes que delegar, crear sistemas, contratar gerentes. Y en ese proceso, a veces se pierde el toque artesanal, la dedicación personal que yo tenía cuando era solo yo en mi taller». «¿Por qué me cuenta esto?», preguntó Roberto intrigado. «Porque he estado buscando durante 2 años a alguien con tu perfil», respondió Ernesto directamente. «Necesito un director técnico para toda mi operación. Alguien que entienda la mecánica a profundidad, que tenga integridad, que no se deje tentar por la corrupción o los atajos y que pueda transmitir esos valores a otros.
Javier Ortega es excelente en la parte administrativa y de operaciones, pero necesito a alguien en el lado técnico que realmente viva y respire mecánica. Roberto permanecía en silencio, procesando la magnitud de lo que Ernesto estaba sugiriendo. Quiero que vengas a trabajar conmigo como director técnico del Grupo Automotriz Villanueva, dijo Ernesto claramente. Estarías a cargo de establecer estándares de calidad, supervisar el trabajo técnico en todas nuestras sucursales, diseñar programas de capacitación para nuestros mecánicos y esencialmente ser el guardián de la excelencia técnica en toda la organización. El salario base sería de 80,000 pesos mensuales, más bonos por desempeño, automóvil de la empresa, seguro de gastos médicos mayores y un paquete de beneficios completo. Roberto quedó atónito. 80,000 pesos mensuales era más de 10 veces lo que ganaba actualmente en su taller. Señor Villanueva, yo no sé qué decir. Es una oferta increíble, pero tienes tu propio negocio y no quieres abandonarlo, completó Ernesto. Lo entiendo perfectamente. Yo estuve en tu lugar. Por eso no te pido una respuesta inmediata. Piénsalo bien, habla con tu familia si la tienes y toma el tiempo que necesites. Pero quiero que consideres algo. En tu taller ayudas a una cantidad limitada de clientes y has formado a un ayudante. En mi organización podrías impactar la calidad del servicio que reciben miles de clientes y formar a cientos de mecánicos. Tu influencia se multiplicaría enormemente. Esas palabras resonaron profundamente en Roberto. Había dedicado su vida a perfeccionar su oficio y a hacer bien su trabajo, pero la idea de poder compartir ese conocimiento y esos valores con una escala mucho mayor era tentadora. ¿Puedo hacer una pregunta, señor Villanueva?, dijo Roberto después de un momento. ¿Por qué yo específicamente? Debe haber muchos mecánicos con más credenciales, tal vez ingenieros mecánicos con títulos universitarios. Ernesto sonrió. Títulos hay muchos, Roberto. Lo que no hay mucho es integridad combinada con competencia genuina. En 2 interacciones contigo, he visto cómo te negaste a hacer un trabajo a medias, incluso cuando la cliente te presionaba y te insultaba. He visto cómo diagnosticaste un problema que otros no pudieron resolver y cómo cobraste un precio justo en lugar de aprovechar mi situación. Eso no se enseña en ninguna universidad. Eso es carácter, y el carácter es lo que más valoro. Roberto regresó a su taller esa tarde con la cabeza dando vueltas. Miguel notó inmediatamente que algo había pasado. ¿Está bien, don Roberto? Se ve pensativo. Roberto le contó a Miguel sobre la oferta de Ernesto Villanueva. El joven se quedó boquiabierto. 80,000 pesos al mes, don Roberto. Es una barbaridad de dinero. ¿Va a aceptar? No lo sé, Miguel, respondió Roberto honestamente. Es una oportunidad increíble, pero este taller es mi vida. Lo construí con mis propias manos. Aquí soy libre de trabajar como quiero, con mis propios estándares. En una empresa grande habría políticas, burocracia, compromisos. Pero piensa en todo lo que podría lograr, argumentó Miguel. Podría enseñar a muchísimos mecánicos a trabajar como usted, y con ese sueldo podría asegurar su futuro. Roberto asintió pensativamente. Miguel tenía razón, pero la decisión no era simple. Durante los siguientes días, Roberto no podía dejar de pensar en la oferta. Visitó cada una de las 22 sucursales del Grupo Automotriz Villanueva que Ernesto le había dado permiso de inspeccionar de incógnito. En algunas encontró trabajo de excelente calidad. En otras vio deficiencias preocupantes. Mecánicos que hacían diagnósticos apresurados, trabajos mal hechos, clientes siendo sobrecargados con servicios innecesarios. Se dio cuenta de que Ernesto tenía razón. Había un problema de calidad y estandarización en la organización. Una semana después de la oferta, Roberto llamó a Ernesto.
Señor Villanueva, he pensado mucho en su propuesta. Tengo algunas condiciones si voy a aceptar. Te escucho, respondió Ernesto con interés. Primero, necesito completa autoridad en decisiones técnicas. Si voy a ser responsable de la calidad, no puedo tener gerentes de sucursal anulando mis directrices por razones comerciales, dijo Roberto firmemente. Segundo, quiero implementar un programa de certificación interno para todos los mecánicos. Nadie trabaja en sistemas críticos como frenos o dirección hasta que demuestre competencia certificada. Tercero, necesito poder despedir a cualquier mecánico que sea deshonesto con los clientes sin importar qué tan productivo sea. Y cuarto, quiero que mi ayudante Miguel venga conmigo como mi asistente. Él tiene potencial y quiero seguir formándolo. Ernesto escuchó cada condición con atención. Hubo un momento de silencio antes de responder. Roberto, todas tus condiciones son exactamente lo que necesito que alguien exija. Tienes carta blanca. ¿Cuándo puedes empezar? Necesito 2 semanas para cerrar apropiadamente mi taller y transferir mis clientes regulares a otros mecánicos de confianza que conozco, respondió Roberto. Quiero dejar todo en orden. Perfecto, te veo en 2 semanas. Durante esos 14 días, Roberto experimentó una mezcla de emociones. Había pasado 20 años construyendo su taller y dejarlo atrás era doloroso, pero también sentía una emoción creciente por el desafío que le esperaba. Miguel estaba eufórico con la oportunidad de continuar aprendiendo de Roberto, mientras ganaba un salario decente como su asistente. El primer día de Roberto como director técnico del Grupo Automotriz Villanueva fue revelador. Ernesto organizó una reunión con todos los gerentes de sucursal y supervisores técnicos. En esa reunión, Roberto conoció formalmente a Javier Ortega, quien lo saludó calurosamente. «Roberto, me da mucho gusto que te hayas unido al equipo», dijo Javier. «Cuando le conté a Ernesto sobre tu trabajo, supe que eras exactamente lo que necesitábamos». También estaba presente Patricia, quien trabajaba como gerente de marketing de la empresa. Cuando vio a Roberto entrar a la sala de juntas vestido con traje formal, su rostro se puso completamente pálido. Roberto notó su reacción, pero no dijo nada, simplemente le dio un saludo profesional. Durante la reunión, Ernesto presentó formalmente a Roberto a todo el equipo. Roberto Mendoza será nuestro nuevo director técnico. Reporta directamente a mí y tiene autoridad total sobre todos los aspectos técnicos de nuestra operación. Sus decisiones en materia de calidad, capacitación y estándares técnicos son finales. Espero que todos le den su completa cooperación. Uno de los gerentes de sucursal, un hombre de unos 50 años llamado Arturo Gómez, levantó la mano con expresión escéptica. «Con todo respeto, Ernesto, ¿qué credenciales tiene el señor Mendoza? ¿Estudió ingeniería? ¿Tiene alguna certificación internacional?» Antes de que Roberto pudiera responder, Ernesto intervino. «Arturo, Roberto tiene 20 años de experiencia práctica solucionando problemas que tus mecánicos certificados no pueden resolver. En 2 ocasiones recientes diagnosticó problemas complejos que dejaron perplejos a otros profesionales, incluyendo concesionarios oficiales. La experiencia y el criterio valen más que los diplomas en la pared». Patricia permaneció en silencio durante toda la reunión, visiblemente incómoda. Al terminar, cuando todos se retiraban, Roberto la detuvo cortésmente. «Señora Ortega, ¿podría hablar con usted un momento?» Patricia se veía mortificada. «Señor Mendoza, yo quiero disculparme por cómo lo traté en su taller. Fui grosera, condescendiente y completamente irrespetuosa. No sabía que...» Roberto la interrumpió suavemente. «Señora Ortega, no necesita disculparse porque yo sea ahora director técnico. Debería disculparse porque fui irrespetuoso con cualquier ser humano, sin importar su posición. Pero acepto su disculpa.
Todos cometemos errores y lo importante es aprender de ellos. Patricia asintió, con lágrimas en los ojos. Tiene razón. Aprendí una lección muy importante ese día. Nunca volveré a juzgar a alguien por su apariencia o posición. Me alegra escuchar eso, respondió Roberto sinceramente. Ahora trabajaremos juntos y espero que podamos tener una buena relación profesional. Durante los primeros 3 meses como director técnico, Roberto revolucionó la operación del grupo automotriz Villanueva. Implementó un sistema de evaluación riguroso para todos los mecánicos, identificando fortalezas y debilidades. Creó un programa de capacitación continua con certificaciones internas en diferentes especialidades. Estableció protocolos estrictos de diagnóstico que eliminaban el trabajo adivinado. Instaló sistemas de control de calidad donde cada trabajo era revisado aleatoriamente. Y lo más importante, creó una cultura de honestidad donde los mecánicos eran premiados por rechazar trabajos innecesarios, no por vender más. Los resultados fueron dramáticos. En 6 meses, las quejas de clientes se redujeron en un 65%. La retención de clientes aumentó significativamente. Varios mecánicos que habían sido mediocres bajo el sistema anterior florecieron con la capacitación y estructura adecuadas. Y los que eran fundamentalmente deshonestos fueron identificados y despedidos, sin importar cuánto dinero generaban. Roberto también mantuvo su promesa con Miguel. Lo inscribió en un programa técnico nocturno para obtener su certificación formal, mientras que durante el día Miguel trabajaba como su asistente, aprendiendo no solo mecánica, sino también gestión y liderazgo. Un año después de que Roberto se uniera a la empresa, Ernesto lo llamó a su oficina. «Roberto, quiero mostrarte algo». Le entregó un reporte financiero. «Nuestros ingresos aumentaron un 20% este año, pero lo más importante, nuestra rentabilidad aumentó un 35%. ¿Sabes por qué?» Roberto negó con la cabeza. «Porque ahora hacemos los trabajos bien a la primera vez», explicó Ernesto. «Ya no perdemos dinero corrigiendo errores. Los clientes regresan porque confían en nosotros. Y los mecánicos trabajan más eficientemente porque saben exactamente qué hacer y cómo hacerlo. Tu impacto ha sido transformador». «Es el resultado de todo el equipo», respondió Roberto modestamente. «No, Roberto, es el resultado de tu liderazgo y tus valores», corrigió Ernesto. «Y por eso quiero hacerte una propuesta. Quiero que seas mi socio. Te ofrezco el 20% de las acciones de la empresa». Roberto se quedó sin palabras. El 20% de una empresa que facturaba 180 millones de pesos al año valía una fortuna. «Ernesto, yo no tengo el capital para comprar esas acciones». «No te estoy pidiendo que las compres», aclaró Ernesto. «Te las estoy dando como reconocimiento a tu contribución y para asegurar que sigas comprometido con el futuro de la empresa. Quiero que tengas un interés personal en el éxito a largo plazo». Roberto aceptó, abrumado por la generosidad. 2 años después de aquel día en que reparó el Audi de Patricia, Roberto era copropietario de una de las empresas de servicio automotriz más exitosas del occidente de México. Pero lo que más lo llenaba de orgullo no era su nueva posición o riqueza, sino el impacto que había logrado. Había formado personalmente a más de 50 mecánicos jóvenes que ahora trabajaban con los mismos estándares de excelencia que él valoraba. Había creado un ambiente donde la honestidad era premiada y la deshonestidad era castigada. Y había demostrado que el éxito comercial y la integridad profesional no eran mutuamente excluyentes. Roberto nunca olvidó sus raíces. Cada mes dedicaba un sábado completo a ofrecer servicios mecánicos gratuitos en comunidades de bajos recursos, llevando consigo a equipos rotatorios de mecánicos de la empresa.
Era una forma de devolver a la comunidad y de recordarle a su equipo que su trabajo era sobre servicio, no solo sobre ganancias. En uno de esos sábados de servicio comunitario, 2 años y medio después de unirse al grupo Villanueva, Roberto estaba trabajando en el auto de una mujer mayor en una colonia humilde de Guadalajara. Era un Tsuru viejo, maltratado por el tiempo, pero que la señora necesitaba para llegar a su trabajo de empleada doméstica. «No tengo mucho dinero, joven», decía la señora preocupada mientras Roberto revisaba el motor. «Solo puedo pagarle 200 pesos». Roberto sonrió cálidamente. «Señora, hoy es nuestro día de servicio comunitario. No le voy a cobrar nada. Solo déjeme arreglar su carro para que pueda ir a trabajar segura». Mientras trabajaba en el Tsuru, diagnosticando y reparando varios problemas menores, pero importantes, Roberto notó a un joven de unos 19 años observándolo con fascinación. El muchacho había estado allí toda la mañana, viendo cómo Roberto y su equipo trabajaban en diferentes vehículos. Cuando Roberto terminó con el Tsuru, el joven se acercó tímidamente. «Disculpe, señor. Soy Daniel Ramos. He estado viéndolo trabajar y, bueno, siempre me han gustado los carros. ¿Cree que podría enseñarme?» Roberto vio en los ojos de Daniel el mismo brillo de pasión genuina que él había tenido a esa edad. «¿Qué haces actualmente, Daniel?» «Trabajo en una tienda de abarrotes, pero no es lo que quiero hacer toda mi vida. Quiero aprender un oficio de verdad, algo útil». Roberto pensó por un momento. «Dime, Daniel, ¿qué tan en serio hablas? Porque aprender mecánica no es fácil, requiere dedicación, paciencia y muchas ganas de estudiar». «Muy en serio, señor», respondió Daniel con determinación. «Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario». Roberto le dio su tarjeta de presentación. «Ven a ver a nuestra sucursal principal el lunes. Vamos a evaluar tu aptitud y si tienes lo necesario, te incluiré en nuestro programa de aprendices. No te puedo prometer que será fácil, pero si demuestras dedicación, tendrás una carrera». Los ojos de Daniel se iluminaron con esperanza y gratitud. Ese pequeño intercambio recordó a Roberto por qué había aceptado el puesto con Ernesto. No era solo por el dinero o la posición, sino por la capacidad de crear oportunidades para otras personas, de multiplicar el impacto positivo que un buen trabajo podía tener. El lunes siguiente, Daniel apareció puntual en las oficinas del Grupo Automotriz Villanueva. Roberto personalmente supervisó su evaluación. El joven mostró aptitud natural, aunque claramente le faltaba conocimiento formal. Roberto lo aceptó en el programa de aprendices que había creado, el cual combinaba trabajo práctico con clases teóricas. 6 meses después, Daniel estaba destacándose como uno de los mejores estudiantes del programa. Roberto lo tomó bajo su ala personal, igual que había hecho con Miguel años atrás. Veía en Daniel no solo un aprendiz talentoso, sino también una oportunidad de perpetuar el ciclo de mentoría y oportunidad que había definido su propia carrera. Un día, durante una sesión de capacitación que Roberto estaba dando a un grupo de nuevos mecánicos, Patricia Ortega entró a la sala. Su relación con Roberto había evolucionado significativamente desde aquel primer encuentro hostil. Ella había trabajado duro para demostrar que había aprendido su lección sobre el respeto y la humildad. «Disculpen la interrupción», dijo Patricia. «Roberto, Ernesto necesita verte en su oficina cuando termines aquí. Es importante». Roberto asintió y continuó con su clase, explicando los principios fundamentales del diagnóstico automotriz. «Lo más importante», les decía a los aprendices, «es entender que cada vehículo es la segunda posesión más valiosa que la mayoría de las personas tendrán en su vida, después de su casa. Cuando alguien nos confía su auto, nos está confiando su capacidad de ir a trabajar, de llevar a sus hijos a la escuela, de vivir su vida.
Esa confianza es sagrada. Por eso nunca, nunca hagamos trabajos innecesarios, nunca demos diagnósticos deshonestos y nunca hagamos un trabajo a medias. Nuestra reputación y nuestra conciencia valen más que cualquier ganancia a corto plazo. Después de la clase, Roberto fue a la oficina de Ernesto. Lo que encontró allí lo sorprendió. Además de Ernesto, estaban presentes Javier Ortega y un abogado de la empresa. «Roberto, siéntate, por favor», dijo Ernesto con una sonrisa misteriosa. «Tengo noticias importantes». Ernesto explicó que había decidido comenzar a planear su retiro gradual de la empresa. A sus 57 años, quería pasar más tiempo con su familia y disfrutar de los frutos de su trabajo. «He tomado una decisión sobre el futuro del Grupo Automotriz Villanueva», anunció Ernesto. «Javier continuará como director general, encargándose de las operaciones y la expansión del negocio. Tú, Roberto, además de ser director técnico y accionista, serás vicepresidente ejecutivo, esencialmente convirtiéndote en mi sucesor en la visión y valores de la empresa». Roberto estaba abrumado. «Ernesto, no sé qué decir». «No tienes que decir nada», respondió Ernesto. «Tu trabajo habla por ti. En 3 años has transformado esta empresa de una operación enfocada solo en ganancias a una organización que equilibra perfectamente la rentabilidad con la integridad. Ese es exactamente el legado que quiero dejar». Javier intervino. «Roberto, cuando mi esposa te trató tan mal en tu taller hace 3 años, ella no sabía que estaba frente a alguien que algún día sería prácticamente el copropietario de la empresa donde yo trabajo. Pero lo irónico es que eso no debería haber importado. Merecías respeto entonces, igual que ahora, por quien eres como persona y profesional». Roberto reflexionó sobre las palabras de Javier. «Sabes, Javier, ese día que Patricia me dijo que tú me despedirías al instante, fue un momento definitorio para mí, no porque me ofendiera, sino porque me recordó algo importante. Tu valor como persona no está determinado por la opinión de otros, sino por cómo te comportas cuando nadie importante está mirando. Hice bien mi trabajo ese día, no porque pensara que podría llevar a algo, sino porque era lo correcto». Los meses y años siguientes vieron a Roberto continuar creciendo en su rol de liderazgo. Bajo la guía conjunta de él y Javier, el Grupo Automotriz Villanueva expandió de 22 a 42 sucursales, manteniendo los altos estándares de calidad que Roberto había establecido. La empresa se convirtió en el empleador preferido para mecánicos talentosos en todo el occidente de México, conocida por pagar bien, tratar a sus empleados con respeto y ofrecer oportunidades genuinas de crecimiento. Roberto implementó un programa de becas que pagaba la educación técnica formal para empleados destacados. Daniel Ramos fue uno de los primeros beneficiarios, eventualmente obteniendo su título de ingeniero mecánico mientras trabajaba tiempo completo en la empresa. Miguel, el ayudante original de Roberto, se convirtió en gerente de una de las sucursales más grandes, aplicando los mismos principios que había aprendido de su mentor. 5 años después de aquel fatídico día, cuando Patricia llegó a su humilde taller, Roberto estaba de pie en un escenario frente a más de 500 empleados del Grupo Automotriz Villanueva durante la convención anual de la empresa. Había sido invitado a dar el discurso principal sobre los valores de la compañía. «Cuando Ernesto me ofreció unirme a esta organización hace 5 años», comenzó Roberto, «yo era dueño de un pequeño taller con 3 cajones en la zona industrial. Tenía un solo ayudante, ganaba lo suficiente para vivir modestamente, pero dignamente. Era feliz haciendo lo que amaba, arreglar autos y tratar bien a mis clientes». Hizo una pausa, mirando a la audiencia que incluía mecánicos, gerentes, personal administrativo y ejecutivos. Muchos me preguntaban entonces,
¿por qué dejarías tu propio negocio para trabajar para alguien más? Y mi respuesta siempre fue la misma, porque vi una oportunidad de multiplicar el impacto positivo que podía tener. Roberto continuó, su voz ganando intensidad emocional. En mi taller podía ser un buen mecánico para quizás 20 clientes a la semana. Podía formar a un aprendiz a la vez, pero aquí, en esta organización, puedo influir en la calidad del servicio que reciben miles de clientes cada semana. Puedo formar a cientos de mecánicos. Puedo crear sistemas y estándares que aseguren que cada persona que viene a nosotros con un problema reciba un servicio honesto y competente. Señaló a varios empleados en la audiencia. Daniel Ramos entró a esta empresa hace 4 años sin ninguna experiencia. Ahora es uno de nuestros técnicos de diagnóstico avanzado más capaces y está a punto de terminar su ingeniería. Miguel Hernández comenzó como mi ayudante en un taller de barrio. Ahora administra exitosamente una sucursal completa con 15 empleados. Y hay decenas de historias similares en esta sala. Roberto hizo contacto visual con Patricia, quien estaba sentada junto a Javier. También aprendí lecciones importantes en este viaje. Aprendí que cómo tratas a las personas cuando crees que no pueden hacer nada por ti, dice más sobre tu carácter que cómo las tratas cuando crees que son importantes. Aprendí que el verdadero éxito no se mide por cuánto dinero ganas o qué título tienes, sino por cuántas vidas tocas positivamente. Pero la lección más importante, continuó, es que las oportunidades vienen cuando menos las esperas, y cuando llegan debes estar listo. Debes haber estado haciendo lo correcto todo el tiempo, no solo cuando alguien importante está mirando. Porque nunca sabes cuándo ese cliente que tratas con respeto, ese trabajo que haces con integridad, incluso cuando sería más fácil hacer trampa, esa persona a la que ayudas sin esperar nada a cambio, se convertirá en la puerta a algo más grande. Al finalizar el discurso, Roberto recibió una ovación de pie que duró varios minutos. Ernesto subió al escenario y abrazó a Roberto. Hace 6 años, dijo Ernesto al micrófono, mi gerente de operaciones me habló de un mecánico en un pequeño taller que se negó a hacer un trabajo a medias incluso cuando la cliente lo presionaba y lo insultaba. Ese fue el momento en que supe que había encontrado a alguien especial. Roberto no solo ha transformado nuestra empresa, ha transformado vidas. Y ese es el verdadero legado de un gran líder. Después del evento, durante la recepción, Patricia se acercó a Roberto con Javier. Roberto, dijo ella, nunca te he agradecido apropiadamente por la lección que me enseñaste aquel día en tu taller. ¿Qué lección?, preguntó Roberto genuinamente curioso. Me enseñaste que la dignidad no tiene nada que ver con el dinero o la posición social, respondió Patricia. Ese día yo llegué en un auto lujoso, con ropa cara, llena de actitud, y me comporté como una persona horrible. Tú estabas en un taller modesto, con overol manchado de grasa, y te comportaste con clase, profesionalismo y dignidad. Desde ese día, esa imagen ha estado en mi cabeza cada vez que conozco a alguien nuevo. Me hizo una mejor persona. Javier añadió, y me hizo darme cuenta de que tenía una esposa que necesitaba aprender humildad. Fue un proceso, pero valió la pena. Patricia rió, golpeando juguetonamente a su esposo. Oye, he mejorado mucho. Ahora hasta soy voluntaria en el programa de servicio comunitario que Roberto creó. Roberto sonrió. Todos estamos en un viaje de crecimiento constante. Yo también he aprendido mucho en estos años. Más tarde esa noche, Roberto manejaba de regreso a su casa, una residencia confortable en una buena colonia de Guadalajara, muy diferente del pequeño departamento donde vivía cuando tenía su taller.
Pero mientras conducía, no pensaba en las posesiones materiales que ahora tenía. Pensaba en Daniel, quien había entrado como un joven sin rumbo y ahora tenía una carrera prometedora. Pensaba en Miguel, quien había pasado de ayudante a gerente exitoso. Pensaba en los cientos de mecánicos que había formado y que ahora mantenían los mismos estándares de excelencia. Pensaba en los miles de clientes que recibían servicio honesto porque él había insistido en crear una cultura de integridad. Al llegar a casa, Roberto se sentó en su estudio y reflexionó sobre el increíble viaje que había vivido. De un pequeño taller a ser copropietario y vicepresidente ejecutivo de una empresa multimillonaria. De formar a un aprendiz a la vez, a dirigir programas que formaban a cientos. De servir a 20 clientes a la semana a impactar a miles. Pero lo que más lo llenaba de satisfacción no era el éxito externo, sino saber que se había mantenido fiel a sus valores durante todo el camino. Nunca había comprometido su integridad por dinero. Nunca había tratado a las personas como inferiores, sin importar su posición. Nunca había perdido de vista que su verdadero propósito era servir bien, no solo ganar bien. El teléfono de Roberto sonó. Era Ernesto. «Roberto, lamento molestarte tan tarde. ¿Tienes un momento?» «Claro, Ernesto. ¿Qué pasa?» «Acabo de recibir una llamada del gobernador de Jalisco», dijo Ernesto con emoción. «Quiere que presentemos nuestro modelo de capacitación técnica como caso de estudio para un nuevo programa estatal de formación profesional. Tu sistema de certificación y mentoría ha llamado la atención a nivel gubernamental». Roberto sonrió. «Eso es excelente, Ernesto. Significa que podríamos ayudar a replicar lo que hemos hecho aquí en otras industrias y empresas». «Exactamente. Y Roberto, el gobernador específicamente, pidió que tú seas quien presente el modelo. Tu historia de mecánico de taller pequeño a líder empresarial es inspiradora». Después de colgar, Roberto se quedó mirando por la ventana de su estudio. Afuera, la ciudad de Guadalajara brillaba con millones de luces. En algún lugar de esa ciudad, pensó, había probablemente otros jóvenes como él había sido. Talentosos, trabajadores, íntegros, pero sin las oportunidades para brillar. Había otros mecánicos en talleres pequeños, haciendo excelente trabajo en la oscuridad. Había otros Danieles y Migueles, esperando que alguien creyera en ellos. Y ahora, gracias a este nuevo programa gubernamental, tendría la oportunidad de crear un sistema que diera a más personas las oportunidades que él había tenido. No era solo sobre mecánica automotriz, era sobre crear caminos de dignidad y progreso para cualquiera dispuesto a trabajar duro y mantener su integridad. 2 años después, el programa de capacitación técnica que Roberto había ayudado a diseñar se había implementado en todo el estado de Jalisco, abarcando no solo mecánica automotriz, sino también electricidad, plomería, carpintería y otros oficios técnicos. Miles de jóvenes estaban recibiendo formación de calidad con los mismos principios que Roberto valoraba: excelencia técnica combinada con integridad profesional. Roberto había sido nombrado asesor especial del programa, un rol que desempeñaba con la misma dedicación que ponía en todo. Una tarde, 7 años después de aquel fatídico encuentro con Patricia, Roberto estaba en su oficina del Grupo Automotriz Villanueva cuando recibió una visita inesperada. Su secretaria anunció que una mujer mayor pedía verlo, diciendo que era importante. Cuando la señora entró, Roberto tardó un momento en reconocerla. Era la misma mujer cuyo Tsuru viejo había reparado gratuitamente en el día de servicio comunitario hace años. «Señora Ramírez», dijo Roberto levantándose para saludarla. «Qué gusto verla. ¿Cómo ha estado? ¿Sigue funcionando bien su Tsuru?» La señora sonrió ampliamente.
El Tsuru sigue trabajando, gracias a usted y al mantenimiento que su empresa me hace con descuento especial. Pero no vine a hablar de mi carro. Vine a agradecerle por lo que hizo por mi nieto. Roberto la miró confundido. ¿Su nieto? Daniel Ramos es mi nieto, explicó la señora Ramírez. Ese día que usted vino a arreglar autos en nuestra colonia, él lo conoció y usted le dio una oportunidad en su empresa. Cambió su vida completamente. Ahora tiene un trabajo bueno, está estudiando ingeniería y ayuda a mantener a toda la familia. Todo gracias a usted. Roberto sintió un nudo en la garganta. No había hecho la conexión de que Daniel era el nieto de la señora cuyo carro había reparado. Señora Ramírez, Daniel se ganó todo por sí mismo. Yo solo le di la oportunidad inicial. Su trabajo duro y dedicación hicieron el resto. Pero sin esa oportunidad inicial, él seguiría trabajando en una tienda de abarrotes sin futuro, insistió la señora. Usted no solo le arregló mi carro sin cobrarme cuando yo no tenía dinero, también le dio a mi nieto una carrera y un futuro. ¿Cómo le pago eso? No me debe nada, señora, respondió Roberto honestamente. Ayudar a Daniel me dio tanto a mí como a él. Me recordó por qué hago lo que hago. Después de que la señora se fue, Roberto reflexionó sobre las conexiones invisibles que tejen nuestras vidas. Un simple acto de reparar un auto gratuitamente había llevado a conocer a Daniel, quien ahora era uno de sus técnicos más prometedores y un futuro líder en la empresa. Todo estaba conectado de formas que no siempre podemos ver en el momento. Esa misma semana, Roberto recibió otra sorpresa. Ernesto lo llamó a una reunión urgente con los abogados de la empresa. Cuando llegó, encontró a Ernesto sonriendo misteriosamente. Roberto, tengo 60 años y he decidido que es hora de retirarme completamente de las operaciones diarias de la empresa, anunció Ernesto. He disfrutado cada minuto construyendo este negocio, pero quiero pasar mis años dorados con mi familia, viajando y disfrutando la vida. Roberto asintió, entendiendo completamente. Te mereces ese descanso, Ernesto. Has construido algo increíble. Y quiero asegurarme de que continúe siendo increíble cuando yo no esté, continuó Ernesto. Por eso he decidido venderte mis acciones restantes a un precio muy preferencial. Junto con el 20% que ya tienes, te convertirías en el accionista mayoritario del Grupo Automotriz Villanueva. Roberto quedó sin palabras. Ernesto, yo no tengo ese tipo de capital. Ya hablé con los bancos, dijo Ernesto. Con tus ingresos actuales y tu participación accionaria como garantía, puedes financiar la compra. Las proyecciones muestran que la empresa puede generar suficiente flujo para pagar el préstamo en 10 años, dejándote como dueño completo. Era una oportunidad extraordinaria, pero también una responsabilidad enorme. Roberto pidió tiempo para pensarlo. Durante los siguientes días consultó con su familia, con Javier, con sus asesores de confianza. Todos coincidían en que era una oportunidad única, pero también reconocían que cambiaría su vida completamente. Finalmente, Roberto aceptó la oferta de Ernesto. Con el apoyo del banco y una estructura de pago cuidadosamente planificada, Roberto Mendoza, el mecánico que 7 años atrás trabajaba solo en un taller de 3 cajones, se convirtió en el propietario mayoritario de una empresa con 42 sucursales, más de 600 empleados y facturación anual de más de 300 millones de pesos. Pero Roberto sabía que con ese poder venía una responsabilidad aún mayor. No era solo dueño de una empresa, era guardián de los valores que la habían hecho grande. Integridad, excelencia, respeto por cada persona sin importar su posición. En su primer día como propietario mayoritario, Roberto reunió a todos los gerentes de sucursal. Quiero dejar algo muy claro desde el principio.
les dijo. Esta empresa no va a cambiar su rumbo. No vamos a sacrificar calidad por ganancias. No vamos a tratar a nuestros empleados como números. No vamos a engañar a los clientes. Vamos a seguir siendo la empresa que pone la integridad sobre todo lo demás, porque al final eso es lo que nos ha hecho exitosos. Uno de los gerentes nuevos, que no conocía bien la historia de Roberto, levantó la mano. Señor Mendoza, con todo respeto, ¿no es ese un enfoque demasiado idealista para los negocios modernos? Las empresas que solo piensan en valores y no en ganancias no sobreviven. Roberto sonrió. Había escuchado ese argumento antes. Déjame contarte una historia, dijo. Hace 7 años, una señora llegó a mi pequeño taller con un auto con problemas serios de frenos. Ella quería que solo hiciera un trabajo rápido y parcial. Yo me negué porque sabía que sería peligroso. Ella se molestó, me insultó, me dijo que su esposo me despediría al instante si fuera mi jefe. Hubo risas entre los gerentes que conocían la historia. Lo que ella no sabía era que ese día ella estaba probando mi carácter. Resulta que su esposo era el gerente de operaciones de esta empresa y mi decisión de mantener mi integridad profesional, incluso siendo insultado, fue lo que eventualmente me trajo aquí. Si ese día hubiera comprometido mis valores por una venta rápida, nada de esto habría pasado. Roberto miró directamente al gerente que había hecho la pregunta. Así que, cuando dices que poner valores sobre ganancias no funciona, yo te digo que es exactamente al revés. Poner valores sobre ganancias a corto plazo es lo que crea ganancias sostenibles a largo plazo. Clientes leales, empleados dedicados, reputación sólida, esas cosas no se compran con publicidad, se ganan con integridad consistente. El gerente asintió, claramente impresionado por la lógica. Durante los siguientes 3 años, bajo el liderazgo de Roberto como propietario mayoritario, el grupo automotriz Villanueva continuó creciendo, pero no descontroladamente. Roberto expandió selectivamente, abriendo nuevas sucursales solo cuando podía asegurar que mantuvieran los mismos estándares de calidad. Implementó programas innovadores, como garantía extendida honesta, donde los clientes pagaban una tarifa justa por cobertura real, no llena de letra pequeña y exclusiones. Creó un programa de segunda opinión gratuita, donde cualquier persona podía traer un presupuesto de otro taller y el Grupo Villanueva lo revisaría gratuitamente, identificando trabajos innecesarios. Esto generó confianza masiva con los consumidores. Desarrolló un programa de becas completas para hijos de empleados, pagando universidad o escuela técnica para estudiantes destacados, y estableció un fondo de emergencia para empleados que enfrentaran crisis médicas o familiares. Estas políticas, que algunos competidores consideraban suaves o anticomerciales, resultaron ser tremendamente exitosas. La lealtad de los empleados era extraordinaria, con tasas de rotación mínimas. Los clientes se convirtieron en evangelistas de la marca, refiriendo constantemente a familiares y amigos. Y la reputación del Grupo Villanueva como un empleador ético y un proveedor confiable atrajo tanto talento de primera calidad como clientes premium dispuestos a pagar por servicio honesto. 10 años después de aquel día que cambió su vida, Roberto Mendoza estaba de pie en el mismo taller de 3 cajones donde todo comenzó. Lo había recomprado simbólicamente y lo mantenía como un museo y centro de capacitación para recordarle a todos, incluyéndose a sí mismo, de dónde había venido. Ese día estaba dando una clase especial a los nuevos aprendices del programa de capacitación técnica. Este es el taller donde trabajé durante 20 años antes de unirme a lo que ahora es mi empresa, les dijo a los jóvenes reunidos. Aquí aprendí las lecciones más importantes de mi vida.
no en un salón de clases, sino arreglando carros y tratando con todo tipo de personas. Señaló al cajón donde había estado estacionado el Audi de Patricia una década atrás. En ese espacio, hace 10 años, una señora llegó con su auto y me trató muy mal. Me menospreció, cuestionó mi profesionalismo y básicamente me dijo que yo no era nada. Lo que ella no sabía es que yo ya era algo, era un mecánico competente y honesto. Eso no cambió porque ella lo reconociera o no. Uno de los aprendices levantó la mano. Señor Mendoza, ¿cómo no se sintió mal cuando ella lo trató así? Claro que me sentí mal en el momento, admitió Roberto. Soy humano, pero aprendí algo importante. Tu valor no depende de la opinión de otros. Depende de quién eres cuando nadie importante está mirando. Ese día hice el trabajo correcto no porque pensara que llevaría a algo, sino porque era lo correcto. Y resulta que esa integridad fue exactamente lo que cambió mi vida. Roberto continuó la clase, enseñándoles no solo mecánica, sino lecciones de vida. Al final, uno de los aprendices, un joven de 18 años llamado Carlos, se acercó tímidamente. Señor Mendoza, yo vengo de una familia muy pobre. A veces me siento inseguro porque otros aprendices tienen más educación o vienen de mejores familias. ¿Cree que puedo tener éxito de todas formas? Roberto puso una mano en el hombro del joven. Carlos, déjame decirte algo. Yo también venía de orígenes humildes, nunca fui a la universidad. Empecé como aprendiz igual que tú. Lo que me trajo hasta donde estoy no fue dinero o conexiones. Fue trabajo duro, integridad y disposición constante de aprender y mejorar. Si tienes esas cosas, el origen no importa. Los ojos de Carlos se llenaron de esperanza. Entonces, ¿sí cree que puedo? No solo creo que puedes, respondió Roberto, creo que vas a hacerlo. Y cuando lo hagas, espero que ayudes a otros como tú, creando ese ciclo virtuoso de oportunidad y gratitud. Esa noche, Roberto reflexionaba en su oficina sobre el increíble viaje que había vivido, de mecánico solitario a propietario de una empresa multimillonaria. De formar a un aprendiz a la vez a dirigir programas que impactaban a miles, de ser insultado por una cliente a ser respetado en toda la industria. Pero lo que más valoraba no eran los logros materiales o el reconocimiento. Era saber que había creado un sistema que seguiría funcionando después de él, que continuaría creando oportunidades para gente como Carlos, como Daniel, como Miguel, que había construido algo basado en valores que perdurarían. Su teléfono sonó. Era Patricia. Durante los años, ella se había convertido en una amiga genuina y una aliada valiosa en la empresa. Roberto, ¿tienes un minuto? Claro, Patricia. ¿Qué pasa? Acabo de salir de una junta con una organización de empresarios jóvenes. Les conté tu historia, de cómo llegaste a donde estás. Quieren que des una conferencia el próximo mes. Roberto suspiró. Patricia, ya sabes que no me gusta mucho hablar de mí mismo. No es sobre ti, corrigió Patricia. Es sobre inspirar a otros a que construyan negocios con integridad. Tu historia demuestra que no tienes que elegir entre ser exitoso y ser ético. Puedes ser ambas cosas. Roberto lo pensó por un momento. ¿Sabes qué? Tienes razón. Acepto dar la conferencia. Perfecto. Y Roberto, solo quiero decirte algo. Han pasado 10 años desde aquel día en tu taller, y no pasa una semana sin que piense en la lección que me enseñaste. He tratado de ser mejor persona desde entonces, y gran parte de ese cambio empezó contigo manteniéndote firme en tus principios incluso cuando te maltrataba. Así que gracias. Gracias a ti, Patricia, por tener la humildad de aprender y cambiar. Eso requiere más coraje que mantener el orgullo. Después de colgar, Roberto caminó hasta la ventana de su oficina. Afuera veía las luces de la ciudad de Guadalajara extendiéndose hasta el horizonte.
En algún lugar allá afuera, pensó, había futuros Roberto Mendoza, futuros Daniel Ramos, futuros Miguel Hernández, jóvenes con talento y valores esperando su oportunidad. Y gracias a lo que había construido, gracias a los programas que había implementado, gracias a la cultura de integridad que había sembrado, algunos de ellos tendrían esa oportunidad. El legado de Roberto Mendoza no sería medido en dinero o en tamaño de la empresa, sería medido en vidas transformadas, en principios defendidos, en un estándar de excelencia e integridad que continuaría inspirando a otros mucho después de que él se fuera. Porque al final, como Roberto había aprendido en ese taller de 3 cajones hace tantos años, el verdadero éxito no está en cuánto acumulas, sino en cuánto compartes. No está en qué tan alto subes, sino en a cuántos ayudas a subir contigo. Y no está en el reconocimiento que recibes, sino en el impacto positivo que dejas. Esa noche, al cerrar su oficina y prepararse para ir a casa, Roberto sintió una profunda satisfacción. Su vida había tomado un giro inesperado 10 años atrás, cuando se negó a comprometer sus valores por una venta fácil. Esa decisión, ese momento de mantener la integridad, cuando habría sido más fácil ceder, había desencadenado una cadena de eventos que transformó no solo su vida, sino las vidas de cientos de personas. Y lo mejor de todo, pensó Roberto sonriendo mientras apagaba las luces, era que el ciclo continuaba. Cada persona que él ayudaba estaba aprendiendo a ayudar a otros. Cada mecánico que formaba se convertiría en mentor de futuros mecánicos. Cada valor que defendía se sembraba en la siguiente generación. La historia que comenzó con un simple acto de integridad profesional había crecido hasta convertirse en un movimiento de transformación que seguiría expandiéndose mucho más allá de lo que él pudiera ver o controlar. Y eso, concluyó Roberto mientras cerraba la puerta de su oficina, era el verdadero significado del éxito.